Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo de m.papi.g espacio 31 de TikTok de la... Bueno, vamos a ver el vídeo que si no, no doy la tarde. TikTokers, ¿alguna vez os habéis encontrado por la calle o en redes sociales a otra persona exactamente igual a vosotros? Da miedo, ¿verdad? Sientes como si os uniese algún vínculo extraño. Ese es el origen del término doppelganger o doble fantasmal, una idea que ha estado presente desde siempre en la cultura popular. La verdad es que con la cantidad de gente que somos en el planeta es cuestión de probabilidad. Se dice que cada uno de nosotros tiene 7 dobles por el mundo, pero solo tenemos un 10% de probabilidades de toparnos con alguno. Como le pasó a Umberto I, rey de Italia, a principios del siglo XX. Cuentan que estaba cenando en un restaurante cuando se fijó que el dueño se le parecía mucho, pero las casualidades no acabaron ahí. Tenía el mismo nombre. Nacieron el mismo día en la misma ciudad, Turín. Se habían casado en la misma fecha con 2 mujeres llamadas Margherita, y el mesonero abrió su restaurante el mismo día que el rey fue coronado. Al día siguiente del encuentro ambos murieron, el dueño por un disparo accidental en una cacería, y el rey asesinado a tiros por un anarquista. Una coincidencia escalofriante, y es que según las antiguas leyendas alemanas, ver a tu doppelganger, que significa doble andante, suponía un mal augurio. Incluso el presagio de la propia muerte. Pero no era exclusivo de los mitos nórdicos. En el antiguo Egipto existía el Ka, un doble del espíritu que se quedaba en el cuerpo siempre que fuese momificado. A diferencia del alma, era tangible, conservaba los recuerdos del fallecido y se alimentaba de las ofrendas que se dejaban en el sepulcro. La misma idea se convirtió en el tema de muchos mitos, como en la Grecia clásica cuando Zeus tomó la apariencia de Anfitrión, rey de Tirinto, para engañar a su mujer Alcmena y poder cortejarla. Lo mismo que hizo Uther Pendragon, rey de Britania, para estar con la doncella Igraine. Los frutos de estas uniones engañosas fueron ni más ni menos que Hércules y el rey Arturo respectivamente. El término lo hizo popular el escritor alemán Jean Paul, en la novela Sippincas. El protagonista, infeliz en su matrimonio, pide consejo a su mejor amigo, con el que tiene un gran parecido físico. Este le convence para que finja su propia muerte, y así logra ocupar su lugar junto a la esposa. Aunque el relato de doppelganger más famoso es sin duda el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. En él un caballeroso científico descubre una pócima que lo convierte en una versión malvada de sí mismo, con un impulso incontrolable de cometer crímenes. Hoy en día, con las herramientas de comunicación que tenemos, el concepto del doble ha cambiado y se ha convertido en una curiosidad más que en un miedo. El ejemplo perfecto es Nim Guinea, una mujer irlandesa que apostó con sus amigos que sería capaz de encontrar a su doble. Gracias a Facebook descubrió que se llamaba Karen y vivía a pocos minutos de ella. El vídeo que inmortalizó su encuentro superó los 9 millones de visualizaciones en YouTube. Pero Niam no se quedó ahí. Creó el portal twinstrangers.com para ayudar a otras personas a encontrar su propio doble. Aunque el doppelganger sea más cosa de la ficción, saber que ahí fuera hay una persona físicamente igual a nosotros es un poco creepy, como si perdiéramos nuestra identidad. Pero no temáis, TikTokers, recordad que lo que os hace verdaderamente únicos está en vuestro interior. No olvides suscribirte. Como cada diciembre, todas las casas del pueblo se decoraban con miles de adornos. Lix era un lugar peculiar. La Navidad allí era sagrada, unas fechas que nadie podía pasar por alto. Y lo que más le gustaba a todos los vecinos era el concurso de decoración. Salvo 3 o 4 casas, todos implicaban muchísimo. Cambiaban cada año los diseños y adornos y se esmeraban por ser los mejores. Ese año había 3 vecinos nuevos en el pueblo, así que el alcalde corrió a su casa a contarles las tradiciones locales. 2 de las familias aceptaron participar en el concurso de buena gana. Dijeron que seguramente no estarían a la altura, pero lo intentarían.
La tercera familia no abrió la puerta las 2 primeras veces que el alcalde fue a su casa. Estaban dentro porque él mismo podía ver la luz en el salón, pero o no escucharon el timbre o no querían abrir. Él no se dio por vencido y lo intentó una última vez. En esa ocasión sí le abrieron. Pero al contarles la historia, el padre de familia dijo que ellos no tenían tiempo para esos juegos. Pondrían un árbol de Navidad en el jardín y nada más. Pero al verlo, el alcalde tuvo una idea mejor. Cada año, cuando los jueces recorren el barrio buscando las mejores decoraciones, van acompañados por un Papá Noel. Así, aprovechan la visita para darle algunos regalos a los más pequeños. El nuevo vecino era mayor y tenía una gran barriga, así que él era perfecto para llevar a cabo esa tarea. Por eso, cuando ya estaba a punto de salir de la parcela familiar, se giró y le dijo al señor que tenía una última petición. Le propuso ser el Papá Noel de esas fiestas. El señor le dijo que lo pensaría, y un par de días después aceptó la propuesta. Era principios de diciembre, así que en esos días todas las casas empezaron a tener su decoración. El plazo era hasta el día 15. Si ese día quedaba alguna casa sin decorar, no entraba en el concurso. Pero nadie esperaba esa fecha. Era tal la emoción que la primera semana todas estaban perfectamente adornadas. La mecánica del concurso era la siguiente. 3 jueces acompañaban al Papá Noel a valorar las viviendas. Ellos establecían los 3 mejores y los 3 peores. Los mejores recibían vales de compra de distintos valores para gastar en el comercio local, además de la placa que los certificaba como ganadores. En realidad, esto último era lo que más querían los vecinos. Les daba igual el dinero. Los 3 peores tendrían que encargarse de organizar la comida de Navidad para los más necesitados del pueblo. Además, repartirían ropa y regalos a los niños del orfanato. Eran cosas que la mayoría hacía de buen agrado, así que prácticamente para nadie era un castigo. El Papá Noel estaría durante esos días muy ocupado, pues era el emblema de las fiestas y tendría muchas citas. Esto preocupaba al alcalde, que tenía miedo de que el nuevo vecino no cumpliera con sus compromisos o los dejase tirados en medio de las Navidades. Por eso buscaron un Papá Noel sustituto, un señor del pueblo de toda la vida. Con todo listo, el día 15 llegó más rápido de lo que esperaban. El pueblo era un auténtico museo navideño. Había luces y figuritas temáticas por todos lados. E incluso los nuevos vecinos habían logrado una decoración fantástica. Durante los días 16, 17, 18 y 19, los jueces y Papá Noel visitarían las casas. Siempre dividían la ciudad por zonas. Empezaban por la norte y seguían el sentido de las agujas del reloj, siendo entonces el oeste la última parte visitada. El primer día, el nuevo Papá Noel estaba un poco torpe. Tuvieron que animarlo varias veces a interactuar más con los niños y actuar con más efusividad. No parecía que le gustase mucho la Navidad, pero poco a poco fue metiéndose en el papel. Las casas de la zona norte eran las de mayor poder adquisitivo y siempre se hacían ver en cuanto a adornos y luces. Eso no significa que ganaran siempre, pero se notaba que desembolsaban una gran cantidad de dinero en aquel concurso. El Papá Noel se quedó realmente impresionado con aquellas decoraciones. Nunca había visto cosa igual. El jurado tomó nota y todo transcurrió con normalidad. El segundo día, cuando estaban iniciando el recorrido por la zona este, una alarma hizo que la comitiva se parara en seco. Había desaparecido el señor Carrick, que llevaba siendo director del Banco del Pueblo 30 años. Era un hombre de pocas palabras, pero muy conocido y servicial. Vivía en una de las casas de la zona norte, en la que habían estado los jueces y Papá Noel la jornada anterior. Esto paralizó durante unas horas la visita. Todo el pueblo se reunió en el salón municipal para decidir qué hacer. Al final, decidieron que se harían turnos para participar en las tareas de búsqueda y el concurso seguiría su curso. Algunos vecinos se mostraron contrarios a esta opción. Entendían que lo lógico era que todo se paralizara para buscar al desaparecido. Pero el poder de la Navidad y la ilusión de los niños pesó más y acabaron continuando con la celebración. A pesar de eso, todo el pueblo se volcó con la búsqueda del señor Carrick. Hicieron grupos y se repartieron todo el territorio cercano a las casas. Pero nada, no parecía haber rastro de él desde que el día anterior saliera de su trabajo. La comitiva del concurso apuró el paso durante el día 2. Estas casas eran más austeras. Era la zona vieja del pueblo. Pero eso también le daba más encanto porque eran fachadas antiguas, pero cuidadas. La estampa transportaba el pasado, y eso le gustó especialmente a Papá Noel, que incluso se acordó de su infancia, algo en lo que no había pensado desde hacía mucho tiempo.
Al finalizar el día, el director del banco todavía no había aparecido. Su familia estaba muy preocupada. Estaban convencidos de que nunca se iría por voluntad propia. Así que sabían que algo malo le había ocurrido. Y todo empeoró el segundo día, cuando desapareció el boticario. James era un señor de unos 50 y muchos años que regentaba la farmacia familiar en el casco histórico. Era un negocio de toda la vida y ellos vivían en una de las casas más antiguas del pueblo. Había salido por la noche con su perro y no había vuelto a casa. El perro había vuelto a la puerta de casa sobre las 3 de la mañana. La mujer del boticario, que se había quedado dormida horas antes, dio entonces la voz de alarma. Nunca había ocurrido algo así. 2 desapariciones en 2 días, y además en Navidad. La policía tuvo que enviar refuerzos para coordinar los 2 operativos de búsqueda, y el alcalde decidió seguir con todo tal cual estaba. Así, el tercer día, unos jueces que pensaban más en lo que estaba sucediendo que en visitar casas y Papá Noel salieron a analizar más decoraciones navideñas. El ambiente en las calles era completamente diferente. En las casas apenas había gente porque la mayoría salían a buscar a los desaparecidos. Siempre los recibían los niños con su madre o su padre. Ellos al final tampoco eran conscientes de la terrible situación que se estaba viviendo allí. La zona 3, la del sur, era la zona más industrial. Allí se juntaban talleres de coches, herrerías y muchos otros negocios. Las casas solían ser de construcción relativamente nueva y humildes. Aquí llamaba la atención cómo los dueños de los negocios, mayoritariamente hombres, decoraban sus talleres. Parecía difícil de creer que una fábrica de piensos agrícolas pudiese ser tierna y navideña, pero sí, era posible. Terminaron a eso de las 8 de la tarde, y los jueces se sumaron al operativo de búsqueda del banquero y el boticario. Papá Noel alegó que no podía porque debía ir a cuidar a su mujer. Era la primera vez que hablaba de ella. Al parecer tenía importantes problemas psicológicos y necesitaba ayuda para todo. La búsqueda de los desaparecidos seguía sin dar sus frutos, y al cuarto día la pesadilla era todavía peor. Por la mañana la mujer de Carlos, el dueño de un taller de reparación de coches, denunció su desaparición. Había salido a tirar la basura y no había regresado. El terror empezó a extenderse. La gente tenía miedo de salir a la calle. Estaba claro que algo raro estaba sucediendo. Entonces el alcalde convocó a los vecinos y al grupo del concurso y les dijo que lo mejor era suspender todo. Un gran número de vecinos estuvieron de acuerdo, pero otros dijeron que no era justo, que solamente se quedara una zona sin revisar. Pero los jueces tampoco querían seguir con aquello, preferían ayudar a buscar que seguir analizando adornos navideños. Entonces Papá Noel levantó la mano y se ofreció a hacer el último recorrido él solo. Así, sacaría fotos y tomaría notas de las decoraciones, y los niños de esa zona no se quedarían sin verle. A la mayoría les pareció buena idea. Seleccionaron a los 2 empleados municipales para que le acompañaran, y él se encaminó hacia la cuarta zona, el oeste. Mientras, la policía llevaba 3 días intentando averiguar qué ocurría. Las desapariciones eran de lo más extrañas. Y entonces, uno de ellos se percató de una cosa. Los 3 desaparecidos pertenecían a 3 zonas diferentes de la ciudad, y esas zonas coincidían con el recorrido de la comitiva de concursos. Fue entonces cuando entrevistaron a los jueces, que dijeron que ellos no habían observado nada raro en el recorrido. Por su parte, los 3 tenían coartada porque habían estado colaborando en la decoración del local social. Pero ¿y Papá Noel? Nadie sabía nada de su vida. En ese momento, él se encontraba recorriendo el oeste, una zona de nuevas viviendas, donde vivían la mayor parte de matrimonios jóvenes del lugar. Era una zona de chalets adosados y donde había muchos niños. Papá Noel tuvo un duro trabajo, y la policía le siguió de cerca. Al terminar vieron cómo entraba en su casa, y efectivamente, por el cristal se veía una mujer. Él le acariciaba la cara y le daba de comer. Pero en una hora, las luces de la casa se apagaron y él salió hacia un cobertizo de la parte trasera. Miró que nadie lo siguiera, cargó algo en su camioneta y emprendió la marcha. Efectivamente se dirigía a la zona oeste. Una vez allí se dirigió al parque y apagó el motor. Lo vieron cómo se bajaba, con algo en la mano que no atinaban a ver qué era. Y de pronto sucedió. Un hombre salía con sus 2 perros a dar un paseo, y de la nada apareció el señor que hacía de Papá Noel y le clavó algo en el cuello. En ese momento la policía salió de su escondite y consiguió atraparlo. Lo que llevaba en la mano era una jeringa.
El joven fue trasladado al hospital y Papá Noel a la comisaría. Estaba claro que era él el responsable de las desapariciones, así que ahora faltaba saber dónde estaban aquellas personas. Pero él no quería soltar prenda. Entonces la policía lo esposó y lo llevó a su casa. Allí encontraron a su mujer, que miraba nerviosa hacia todos los lados, pero no respondía nada de lo que le preguntaban. La casa estaba llena de fotos de una niña pequeña. Era muy rubia y tenía los ojos grandes y azules. La mujer no dejaba de mirarla, como si en ella estuviera la respuesta a todo. Y efectivamente así era. Aquella era la hija de ambos, Miranda. Había sido asesinada por un vecino cuando tenía solo 10 años. Entonces la policía pensó que eso podría estar relacionado con las desapariciones. Volvió a interrogar al hombre y atacaron directamente con su hija. Esto hizo que se derrumbara por completo. Lloró desconsoladamente y al final acabó confesando. Él había elegido a las víctimas durante las visitas del concurso. Él confesó que los dos primeros concurso. Todos los hombres seleccionados tenían cosas en común con el asesino de su hija. Pero faltaba lo más importante. ¿Dónde estaban? Papá Noel confesó que los dos primeros habían sido asesinados, y eso no era lo peor. Los había descuartizado porque, según él, eran ofrendas para el alma de su hija. Les iba quitando partes del cuerpo y las esparcía en el cementerio donde estaban los restos de la pequeña. Esa era su forma de que ella supiera que la estaba vengando. Al tercer desaparecido pudieron encontrarlo con vida. Estaba en una cabaña en medio del bosque, atado de manos y pies, y muy grave. Al parecer, Papá Noel iba haciéndoles heridas para que se desangraran. Así había muerto también su pequeña. El hombre fue enviado a prisión y su mujer a una clínica de salud mental. Y el pueblo nunca volvió a ser lo mismo. El concurso de decoración se suspendió y la gente dejó de creer un poco en la Navidad. Espero que os haya gustado el vídeo de TikTok Draw y adiós.